Grado de implementación de la industria 4.0 en la industria del calzado en San Francisco del Rincón. Antes que nada, un cordial saludo. Muchísimas gracias. El planteamiento del problema. La globalización demanda cada vez más que las industrias, sobre todo en las que son de manufactura, se vean obligadas a actualizar sus procesos de producción, invirtiendo en maquinaria. La forma de hacer negocios, la gestión estratégica y los procesos de manufactura han dado un cambio radical con la llegada de la industria 4.0, ya que son fuente de cambio y de innovación de los sistemas de manufacturas. Con la complementación de estas, ayuda a las pymes a elevar su competitividad en un mercado donde exige cambios continuos, localizando en la región de las industrias donde se tiene que estar en constante cambio, la industria del calzado, donde la innovación tiene que estar siempre presente y ser parte del proceso para así poder entrar en la competencia de un mercado globalizado. La justificación. La competitividad de las naciones está determinada por el desarrollo tecnológico más aún que por el desarrollo y crecimiento económico, y puede ser explicado a través de la evolución de las capacidades tecnológicas, dado que sabemos que las características se definen como la habilidad de utilizar el conocimiento tecnológico en producción, ingeniería e innovación, y este permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos proyectos, productos y procesos. Sin embargo, la distribución de dichas capacidades no es de forma equitativa. Varían de acuerdo con la industria, el tamaño de la empresa, el nivel del desarrollo del país, etc. Identificando los factores que determinan la competitividad de los países desarrollados son las capacidades de aprendizaje y aplicación de la acumulación de características tecnológicas. Nuestro objetivo es medir el grado de implementación de la industria 4.0 en la industria del calzado en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Marco teórico. La industria 4.0 es un concepto que fue desarrollado desde el 2010 por el gobierno alemán para describir una visión de la fabricación con todos los procesos interconectados mediante Internet de las cosas. La industria 4.0 es la actual revolución industrial. Consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial con las máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efectivas metodologías comerciales. Esto implica cambios orientados a las infraestructuras inteligentes y a la digitalización de metodologías. Este proceso iniciará de manera más concreta de modo de hacer negocios. La industria 4.0 fusiona digitalmente diversas disciplinas, garantizando así la satisfacción del cliente y la personalización de servicios. Uno de los objetivos de esta revolución es la unión entre tecnologías digitales que permiten la creación de mercados inéditos y la interacción entre actores económicos. Con esto, existen muchísimas fundaciones que impulsan o que pueden dar a conocer un poquito más sobre la industria 4.0. Una de ellas es la Fundación Impuls de la Federación Alemana de Ingeniería. Explora cuestiones fundamentales de la importancia estratégica para la industria de la ingeniería alemana. La Fundación Impuls se fundó en 1989. Desde entonces se ha encargado más de 90 estudios y proyectos especiales que cubren un amplio espectro de temas, desde un gobierno corporativo y la política económica hasta la tecnología, la innovación y la educación.
La Fundación Impulse realiza un estudio de preparación de la industria 4.0 que fue encargado por la Fundación Impulse de la Federación Alemana de Ingeniería, junto con otros expertos y algunos representantes de la industria, sirvieron como asesores para el desarrollo de este estudio. ¿Qué es lo que hace este estudio? Es nada más y nada menos que un test de preguntas que tiene 6 dimensiones. Se utilizan para desarrollar un modelo de 6 niveles para medir la preparación de la industria 4.0. Cada uno de los 6 niveles de preparación, del 0 al 5, incluye requisitos mínimos que deben cumplirse para completar el nivel. El nivel 0 son los externos, aquellas empresas que no han hecho nada o muy poco para planificar o implementar las actividades de Industria 4.0. Y el nivel 5 describe los mejores resultados, aquellas empresas que han implementado con éxito todas las actividades de la Industria 4.0. Metodología. Tipo de estudio. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, pues es basado en datos estadísticos y se llevó a cabo la recolección de datos en base a la medición numérica, con un análisis transversal, pues se analizaron datos de las variables recuperadas. Tendrá un análisis descriptivo y que se describieron las tendencias de los datos recolectados. Ubicación y tiempo del estudio. El estudio se realizó en las empresas de la industria del calzado de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el semestre enero-julio del 2020. El municipio de San Francisco del Rincón, capital mundial del sombrero y capital nacional del calzado deportivo, se encuentra ubicado en la parte oeste u occidental del estado de Guanajuato. Con sus 425.98 kilómetros cuadrados, representa el 1.30% de la superficie total del estado. Colinda al norte con Purísima del Rincón y al oriente con León y Romita, al sur con Romita y Manuel Doblado y al occidente con Purísima del Rincón. Sujetos o participantes. Población. La población está confirmada por 9.537 MIPYMES dedicadas a la industria del calzado en San Francisco del Rincón, Guanajuato, del cual se investigaron 60 MIPYMES. Muestra. Explicar el procedimiento utilizado para la recolección de datos de la muestra. Es importante mencionar el número de unidades que se requiere medir. Ahora bien, seguimos con la caracterización de la muestra y el análisis descriptivo de resultados. En base a la recopilación de datos o a las entrevistas aplicadas, pudimos encontrar que con la recopilación de la información, la mayoría de las empresas de la industria del calzado en San Francisco del Rincón son del tipo familiares, es decir, que éstas inician sus operaciones entre familiares y así hasta su establecimiento como empresa. Este tipo de empresas, la gestión empresarial la tiene la familia. Muchas de las veces los socios son solo familiares y delegan actividades, así como son buenos en la comunicación. De acuerdo a la investigación, se pudo determinar que la mayoría de las empresas de la industria del calzado en San Francisco del Rincón que cuentan con un nivel desarrollado de industria 4.0 cuenta con un número de empleados de entre 100 a 249 y en segundo lugar tenemos a empresas que cuentan con un número de empleados de 100 hacia abajo. Con esto podemos decir que se puede notar su crecimiento de acuerdo al número de empleados que se tiene. Al igual que con los datos obtenidos, pudimos identificar que en el año 2002 y 2006 es donde se establecen más empresas de calzado. Realizando un estudio sobre la economía de San Francisco, podemos identificar que en estos años es donde comienza el crecimiento de la industria del calzado, así pudiendo establecer en el 2002 y en el 2006 un poco más de empresas, pero siempre y cuando ahora sí más establecidas. Después de estos años en adelante, la industria sigue creciendo o comienza a crecer, siempre haciendo y elevando las ventas, las producciones, identificando la industria y siempre
innovando. También de acuerdo a estas entrevistas, pudimos decir que ambos sexos están presentes en los puestos de las empresas de calzado en San Francisco del Rincón, pues no hay diferencia en número de ninguno de los dos. Podemos ver que las empresas no tienen problemas con la contratación del personal, pues ambos sexos son contratados o tomados en cuenta para el trabajo de igual forma. Justamente hoy en el 2020 podemos decir que en una empresa se tiene la misma oportunidad tanto como para mujeres, tanto como para hombres en cuanto a obtener un trabajo. De acuerdo con los resultados de las entrevistas pudimos identificar que hoy en día el 50% de las empresas cuenta con estudiantes o egresados de algunas licenciaturas o ingenierías en sus empresas, pues el 28% de las empresas cuenta con empleados que tan solo han terminado la secundaria, el 17% del 17%, el 28% ha terminado tan solo la preparatoria y el 5% pues no contestó. En la mayoría de las empresas tenemos que los empleados están entre un rango de 26 a los 31 años, pues en la industria del calzado de esta región tratan al máximo de crear permanencia en los empleados y que todos los empleados que se contraten sean un poco mayores, pues quieren minimizar la rotación del personal a toda costa. En cuanto a puestos, tenemos que la mayoría de las personas que nos contestaron las entrevistas fueron las secretarias, ya que son las encargadas de recibir información externa y son las que se encargan de dar respuestas. El 36% fueron secretarias, el 19% fueron encargados generales y el 14% los mismos dueños. En cuestión de antigüedad, tenemos que el 33% de las empresas, la mayoría de sus empleados dura de 1 a 3 años. Con el 28% tenemos que los empleados duran de 4 a 6 años y con el 14% de 7 a 9 años. Comparación de medias y ANOVAs. En estos resultados vamos a poder tener unos resultados sobre la industria 4.0 más de un nivel más estadístico y significativo, pues se compararán las medias y sus ANOVAs teniendo así un resultado o una respuesta. En la primera podemos observar que existe una tendencia en las empresas no familiares que tengan un mayor nivel de implementación de Industria 4.0, excepto en las dimensiones de productos inteligentes y de empleados. Sin embargo, esta diferencia no es significativa a nivel estadístico, pues todos los valores de ANOVA son mayores a 0.05. Con la variable número de empleados en comparación de sus medias y el ANOVA, se puede observar que existe una tendencia de las empresas que tienen un mayor número de empleados tengan un mayor nivel de implementación de Industria 4.0, excepto en la dimensión de fábrica inteligente. Sin embargo, esta diferencia no es significativa a nivel estadístico, pues todos los valores de ANOVA son mayores a 0.05. En la comparación de medias y de ANOVA, pudimos observar que con la variable del año en el que inicia operaciones, existe una tendencia a que las empresas que iniciaron operaciones del año 1997 a 2006 tengan un mayor nivel de implementación de productos inteligentes y servicios basados en datos, o sea, implementación de Industria 4.0, excepto en la fábrica inteligente y en las operaciones inteligentes, pero estas diferencias no son significativas a nivel estadístico, pues todos los valores de ANOVA son mayores a 0.05.
De acuerdo con la comparación de medias y de ANOVA de la variable de género, pudimos observar que existe una tendencia en que las empresas que tienen más empleados del sexo masculino tienen una tendencia a un mayor nivel de industria 4.0, excepto en las dimensiones de estrategia y organización y operaciones inteligentes. Sin embargo, esta diferencia no es significativa a nivel estadístico, pues todos los valores de ANOVA son mayores a 0.05. De acuerdo con la comparación de medias y ANOVA, se puede observar que existe una tendencia que las empresas que tienen empleados con más altos grados de estudio cuentan con un mayor nivel de industria 4.0, excepto en las dimensiones de fábrica inteligente. Sin embargo, esta diferencia no es significativa a nivel estadístico, pues todos los valores de ANOVA son mayores a 0.05. Eso sería todo.